¿Ven? Este es un circuito donde acá te está diciendo la corriente que circula por el mismo. Acá hay un material resistivo. ¿Me siguen? ¿Ven bien? Sigue indicándome que tengo video bajo. Bueno. Ok, ven, miren, acá hay un circuito que si yo aumento el valor de la resistencia, si hacemos las cuentas, si quieren pueden intentar, a ver, acá tengo una calculadora. Mientras llegan los demás. Entonces acá tenemos la calculadora y acá tenemos nuestro circuito simulado con esta página que tiene un montón de simulaciones. Entonces, a ver, si acá nosotros ponemos 10 volt, por ejemplo, a ver, voy a hacerlo con el mouse que lo hace bien, a ver si me permite. Bueno, 9 me deja. Vamos a poner 6 volt. 6 volt. Y acá le vamos a poner 500 ohm. 6 volt dividido 500 ohm, ¿ven? Da 12 miliamperes. Muy simple esto, ¿no? Pero es como para esperar a los que faltan. Ahí somos 8. Entonces acá podemos verificar la ley de Ohm. Voy a sacarle el sonido este. Ahí está. Fíjense estos. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Estas son baterías, son pilas, digamos. Baterías de 1,5 volt cada una. Por eso es que acá va discreto. A ver. Ven, ponen así. Hasta un máximo de 9 volt. Que son 6 de estas. ¿Ven? Bueno, si varío la resistencia, si aumento la resistencia, fíjense lo que pasa acá. La corriente va a bajar. ¿Por qué? Y porque B es constante, ¿sí? Si B mantengo constante B, o sea, la fuente, y aumentase de alguna manera la resistencia, ven que agregan más puntitos, es como que tengo más choques en la estructura, más es un material que está más impurificado, entonces se opone más al paso del flujo de carga, ¿sí? Entonces sí o sí tiene que bajar la corriente, ¿ven? En cambio, si dejo constante la resistencia y bajo la cantidad, la diferencia de potencial, ¿qué va a pasar? Tiene que bajar sí o sí la corriente, porque la ley de Ohm me dice eso, ¿sí? Que la corriente y la tensión son proporcionales, ¿sí? Dado que si es que la resistencia se mantiene constante, ¿sí? Como en este caso la estamos manteniendo constante, ven, si aumento la tensión aumenta la corriente, si bajo la tensión baja la corriente, ¿está bien? Bueno, simplemente era eso. Hay otras simulaciones, hay un montón, pero bueno, quería mostrar esto. Y ahora ya nos vamos derecho a continuar con las leyes de Kirchhoff, con la asociación de resistores. Pero antes que nada hagamos un problemita sencillo, rápido, ¿sí? Que es el 68, donde me dicen el bobinado de un motor eléctrico es de alambre de cobre. Antes de comenzar a trabajar, su resistencia es de 100 ohm y la resistencia original, o mejor dicho, a temperatura ambiente, es de 100 ohm. Entonces, después me dicen, después de trabajar 5 horas continuas, su resistencia es 140 ohm.
Lo que sí varió fue la resistividad por el gráfico que vimos antes, que dependía de la temperatura. Este que está acá, ¿sí? Este gráfico que está acá. Entonces, esto es a 20 grados. A 20 grados. Entonces, otro dato importante es conocer el alfa, ¿sí? El alfa, que es un dato para el cobre, es 3,9 por 10 a la menos 3, 1 sobre grado. ¿Sí? Entonces, simplemente hay que plantear la expresión, ¿se acuerdan? A mí me piden el delta T, entonces el delta R va a ser igual a alfa por R0 delta T. ¿Se acuerdan? Este delta T es R menos R0, o sea, R final menos R0. Si pasábamos esta para el otro lado, nos da la famosa fórmula 1 más alfa delta T, que es similar a esta que está acá. ¿Ven? 1 más alfa delta T, pero esta es resistividad y la resistencia, recuerden que es, acá está, ¿ven? Es directamente proporcional afectado por A y L, o sea que la curva es la misma prácticamente, pero en las unidades de resistencia, con lo cual de acá podemos despejar el delta T, ¿sí? Porque a nosotros nos piden justamente el incremento de temperatura, el delta T, con lo cual, haciendo la cuenta, nos va a dar, o sea que elevó más de 100 grados la temperatura del bobinado. Hace poco tuve que reparar el motor de mi lavarropas, un Candy italiano, pero bueno, va a reparar el motor, en verdad no reparé el motor, pero se les hago corta, se les hago corta. Tuve que medir, quise medir, quería saber justamente aplicando esto la temperatura del bobinado, a ver si era normal, porque el tema es que se me empezó a derretir unos separadores que había ahí. Y de paso voy a darlo como ejemplo de lo que pasó. Bueno, es medio largo, pero a ver, la cuestión es así. Un motor es un bobinado, ¿sí? Que ya vamos a ver por qué. Eso produce campo magnético, al circular una corriente por los bobinados genera un par y bueno, hace que el motor obviamente gire y pueda transferir la fuerza, convertir energía eléctrica en energía mecánica, ¿sí? En el eje, y así poder en este caso mover el tambor del lavarropas y lavar la ropa, ¿ok? Bueno, ahora el motor particularmente, como muchos otros, es a carbones. Resulta ser que yo traté de reparar el motor en el sentido de cambiarle los carbones más que reparar, porque el motor, el bobinado parecía estar bien, pero cuando le cambio los carbones por unos nuevos, ¿cómo fue? Utilicé un cierto flux, que ahora ni me acuerdo para qué lo puse. La cuestión es que ese flux se solidificó y se hizo como un pegamento y se quedó pegado el carbón. Conclusión, el carbón no tocaba bien digamos, ¿cómo es que se llama esto? Las delgas. No tocaba bien, no hacía buen contacto con las delgas, por lo tanto ahí se generó una reducción, miren, lo voy a dibujar acá, como una reducción en lo que sería el circuito eléctrico, y claro, la sección de acá no es la misma que la sección de acá, con lo cual se forzaba a pasar mucha carga por acá. En definitiva, esto empezó a calentar terriblemente, ¿sí? Con lo cual ese calor, y ojo porque esto tiene una aplicación práctica, ahora se me acaba de ocurrir otra, que ya se las comenté creo, a ustedes o los de análisis 1, o creo que a ustedes, lo de las planchas y que hay que tener cuidado con los falsos contactos. Entonces, acá se levantaba mucho calor, con lo cual calentaba todo el conductor, que es un muy buen conductor del calor el cobre, pero debido a este punto caliente, con lo cual eso era como una estufa y estaba andando todo lo más bien entre comillas, porque se estaba derritiendo el plástico separador, pero por causa de que el carbón no estaba tocando bien. El carbón es una especie de paralelepípedo, vamos a decir así, que algunos son rectos, otros tienen una curvita, que lo que hace es
es tocar el colector del motor. Este es el motor, bueno, el bobinado, todo lo que quieran. Esto se los estoy simplificando. Y acá están las delgas, que son unas chapitas, literalmente, donde tienen un cierto aislante entre una y otra, y esto va unido al bobinado, ¿sí? Yo sé que es muy feo, si no lo ven, les tendría que mostrar una foto. Pero bueno, si en verdad no me interesa explicar un motor, porque ahora no es el momento de eso, sino que es el momento de hablar de corriente eléctrica y de qué es lo que pasa con el efecto Joule y todo esto. Y con el calentamiento, ya que vimos un problema. Entonces acá estará el motor y bueno, esto será el eje que luego va un engranaje o una polea y mueve el lavarropas. Entonces, acá esto tiene un resorte, una sujeción, esto está unido a la parte metálica, a la parte de la carcasa se diría, y esto empuja, o sea, esto hace presión, yo lo abrí acá está abierto, pero empuja y apoya acá, ¿sí? Uno, porque esto se había pegado acá, se había metido pegamento, digamos, no es pegamento, pero es un flux que al solidificar se pegó, esto quedó pegado, entonces no permitió que esto fuera para allá y que hiciera presión el resorte contra acá, con lo cual se producía chisporroteo acá y se generaba mucho calor porque no pasaba toda la corriente, o sea, mejor dicho, tenía que pasar la misma corriente, pero había como un punto de menor, no estaba haciendo contacto. Y si ustedes se acuerdan lo que yo acabo de explicar acá, miren, ¿dónde está lo de resistencia? No, después de acá. Fíjense que la resistencia es directamente proporcional a ρ, a L e inversa a la sección. Ahora, si esto es chiquitito, la resistencia crece. Si esto es muy chiquito, ¿qué quiere decir? Si la sección transversal, ¿sí?, es chiquita, o sea que no está apoyando todo, sino que apoya un cachitito nomás, porque está tocando mal, entonces no está apoyando toda el área para que conduzca la electricidad y pase y genere el campo magnético, etc. Entonces se levanta mucho calor, con lo cual se calienta toda la estructura, porque el cobre es muy buen conductor del calor. Entonces, si yo conduzco, entonces calienta muchísimo, en el caso que funciona mal, y se empezó a derretir ¿cómo es? Lo que separa el bobinado, incluso podía derretir el bobinado y quemar el motor, porque se quema, al elevar tanto la temperatura se quema. Eso es por un falso contacto. Bueno, de forma similar es cuando uno conecta la plancha, ¿vieron el enchufe? Que son más o menos unas cosas así. Si uno conecta la plancha o los caloventores y no tiene el cuidado de que haga buen contacto, ¿sí? Esta es la pata de tierra. Estas son las tres patas, ¿no? Que se ve así, si uno lo mira, ¿tá? Entonces, lo que suele pasar, porque esto pasa siempre, porque, va siempre, o muchas veces ha pasado y sigue pasando, lamentablemente, y puede generar problemas, incendios incluso, porque la protección de la casa, por alta corriente, no se percata de que estás teniendo un punto caliente acá, entre esto y el enchufe. Cuando vos enchufás esto en el enchufe, o tu mamá, o quien sea que vaya a planchar, o vos, o quien fuere, el punto, o cuando enchufan un caloventor. El tema del caloventor es peligroso, pero lo que más es peligroso son las cosas que van a estar enchufadas mucho tiempo, valga la redundancia. Como incluso puede ser un simple ventilador de pie, o de piso, un turbo, que se suele dejar en verano encendido toda la noche mientras uno duerme, y eso puede generar incendios. ¿Por qué? Porque si una de estas patitas toca mal, no hace buen contacto con la correspondiente hembra, el macho en la hembra, en el enchufe, en la pared, por eso hay que poner cosas eléctricas de buena calidad. Cuando uno pone los enchufes, ¿sí?, esto en la pared, que sea de buena calidad, ¿sí? Esto parece una estupidez, pero no, porque te puede salvar la vida incluso. Porque si hace mal contacto, se empieza a generar calor, y lo que yo les digo, ustedes lo van a ver. Capaz que ustedes no saben esto del motor, porque por ahí no trabajaron con motores, o no les tocó hacer como yo, que tampoco trabajé con motores. Bueno, sí, algunas veces sí. Pero digo, no, muchas cosas las aprendo en la experiencia cotidiana.
y por supuesto con los conocimientos que uno ya de alguna manera adquirió. Entonces se aplica. Pero lo de la plancha sí lo habrán visto, que se achicharra todo acá, o se carcome el plástico o el material del enchufe, ¿sí? Acá está el cable y se empieza incluso a calentar muchísimo, incluso el calor empieza a transferirse por el cable. Esto pasa porque justamente se reduce el área de contacto y es un punto de caliente, y ese calor, porque recuerden que está pasando mucha corriente, empieza a ser de resistencia, algo que no debería ser de resistencia, porque recuerden que los conductores, aunque suene un poquito contradictorio, la idea es que no generen resistencia. La resistencia la quiero tener en la plancha adentro, o en la pava eléctrica adentro, donde calienta, pero no en el cable o en la ficha, ¿se entiende? Y al haber un falso contacto acá, empieza a haber un chisporroteo, y se empieza a generar un punto de resistencia, un punto caliente, y ese calor se traduce y puede generar cualquier cosa. Se puede generar fuego. También que ahora los materiales son inífugos, o la normativa dice eso, pero igual eso puede estar en contacto con otra cosa, es un peligro, ¿está bien? Entonces tiene que haber muy buen contacto eléctrico, todo lo que tenga que ver con electricidad, y más las cosas que manejan potencia, pero son cosas de poca potencia, o sea, poca corriente no es muy importante, no pasaría nada. Pero bueno, el tema de la potencia es así. La potencia se definía como la variación de energía en la unidad de tiempo. Lo podemos poner así en forma diferencial. La variación de la energía en el tiempo, los joules por segundo, eso me da la potencia. Entonces, recuerden que esto lo habíamos visto, yo les comenté. Si tuviésemos una curva de potencia entre dos tiempos, el área bajo la curva es la energía disipada, ¿sí? Entonces, si un sistema es de cierta potencia, por ejemplo, una pava de 2000 watts de potencia, quiere decir que tiene la capacidad de, digamos, absorber 2000 joules en un segundo, ¿sí? Porque recuerden que potencia se medía en watt, mejor dicho, W, que es watt. ¿Por qué? Porque el watt va a ser joule sobre segundo, ¿sí? Fíjense que esto se mide en joule y tiempo obviamente en segundo. ¿Tá? Entonces, en el caso nuestro eléctrico, fíjense, por ley de Ohm, nosotros tenemos que la tensión es igual a la resistencia por la corriente que circula en un circuito, ¿sí? Y la corriente que circula en un circuito, que es la derivada de la carga respecto del tiempo. ¿Se acuerdan? Corriente es esto, derivada de la carga a dt. Entonces, nosotros podríamos decir lo siguiente: que la derivada de la carga es igual a la tensión, ven de acá arriba, dividido la resistencia, esto, ven, esta R pasa para abajo y dt pasa para arriba. Entonces, si reemplazo acá, ¿qué me va a quedar? V sobre R lo podemos poner, esto es ampere. Entonces, podemos poner, o mejor dicho, corriente, no ampere, corriente, tensión, dividido resistencia es corriente eléctrica. Por el dt, por este V. O sea, en definitiva, esto es corriente por dt. Que lo sabíamos, la derivada de la carga es lo mismo que poner la corriente por el dt. Entonces, esto que está acá es el diferencial de carga. Con lo cual, el diferencial de energía
es esto, y en definitiva nosotros queríamos llegar a esto que está acá. Entonces podemos expresar de esta forma, en base a nuestra definición, que la variación de energía, paso el tiempo de t para abajo, dividido el dt, no es ni más ni menos que la potencia, que va a ser I por B. ¿Estamos? Y acá vemos un poco lo que decía el compañero del efecto Joule. Ahora vamos a mencionar esto. Antes de mencionar eso, vamos a expresar dos formas distintas más que podríamos expresar la potencia eléctrica en un... Esta potencia, o sea, esto vale para todo, ¿sí? Para todo tipo de circuito, digamos, la definición es esta. Ahora, para los materiales óhmicos, podríamos decir, si reemplazamos lo que es I y B, recuerden la ley de Ohm que está acá arriba. Entonces, si decimos que B es R por I, entonces esto lo podemos reemplazar acá en B y nos va a quedar I por R por I, con lo cual esto es I cuadrado por R, ¿sí? Y acá tenemos otra forma. Y la otra es, esto es si reemplazamos a B. Y si reemplazáramos a I por B sobre R, ¿sí? Vamos a ponerlo así, como otra opción. Si reemplazáramos a I, esto a su vez va a ser igual a B sobre R, y es B sobre R por B, con lo cual vamos a tener B cuadrado sobre R. Y esta es la otra forma que tenemos de obtener la potencia en materiales óhmicos, porque obviamente ven que está bien clara la resistencia ahí. Bien, ¿cómo es esto del efecto Joule? Bueno, justamente, si acá tenemos un resistor al cual lo afectamos por esta diferencia potencial, fíjense, acá está B, ¿sí? En este borne, entre estos bornes, entonces esta es la corriente I, con lo cual esto va a disipar calor. ¿Por qué? Porque esto lo voy a poner en negro, así no se confunde. ¿Ven esta flecha que yo hago acá? ¿Sí? La flecha significa el punto de mayor potencial respecto de, valga la obviedad, del punto de menor potencial, o sea, de la cola de la flecha, ¿sí? Van a notar que... pero... ahí está. A ver, esperen un cachitín. Ahí está. Decía que la punta de la flecha quiere decir que donde apunta la punta, valga la redundancia, es el punto de mayor potencial respecto de la cola o del inicio de la flecha, ¿sí? Está indicando que este está mayor potencial respecto de este, ¿está? Por eso es que la corriente va en ese sentido. ¿Ven? A ver si lo hago. Lo exagero un poco. Ahí está. Ahí está. Esa es la corriente. ¿Ven? ¿Por qué? Y porque tiene que ver con lo de la... ¿Se acuerdan lo de la caída que dibujé antes? Energía potencial, energía cinética. Bueno, fíjense, si así es el sentido de las pelotitas, de las bolillas esas que iban cayendo, ¿se acuerdan? En el plano ese que tenía todos los postes o árboles o obstáculos. Bueno, ¿qué pasa? Esto es la energía potencial,
¿sí? Más, menos. Donde había una cierta altura H, ¿sí? Esto tiene que ver con el voltaje y esto tendrá que ver con la corriente, dado que esto tiene que ver con la resistencia. ¿Está bien? Entonces, el análogo de esto es así. Esa es la corriente. Y la diferencia de potencial, obviamente, se pone así. Siempre contrario en una resistencia. Es decir, en una batería es distinto porque la batería es la que provee la energía. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Cómo venimos hasta acá? A ver. Bueno, el efecto Joule entonces se entendió, se llama efecto Joule porque convierte energía eléctrica en energía interna que luego es disipada por calor, ¿sí? Todo elemento resistivo lo que hace es acumular en energía interna y disipar en forma de calor al ambiente, ¿sí? O donde esté esa resistencia en contacto. Si en el caso de una pava eléctrica, bueno, estará en contacto con algún metal, tal que el metal ese luego transfiera el calor de la resistencia al fluido, al agua que nosotros queramos calentar, ¿sí? O el café en una cafetera, lo que sea. ¿Estamos? Bueno, vamos entonces con asociación de resistores en serie y en paralelo. Hay que ver desde el punto de vista de la fuente. Entonces vamos a poner de la fuente de tensión, asociación. Si bien no es necesario tener una fuente en sí, pero uno lo tiene que pensar como si tuviera para poder entender o razonar si están en serie o en paralelo resistencias. Asociación de resistores. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿cómo es esto? Muy simple. Si yo tengo resistores R1, R2, R3 en trencito, uno a continuación del otro, ¿sí? Fíjense lo siguiente, lo que habíamos visto antes. ¿Cómo es la resistencia equivalente entre el punto A y el punto B? O sea, esto yo lo quiero ejemplificar o resumir de esta manera. R equivalente. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo podría yo hacer esto? ¿Bajo qué ley? Bueno, muy simple. Para tener un circuito, justamente, un circuito eléctrico tiene que estar cerrado, ¿sí? Las mallas. Vamos a hablar de mallas, de ramas. Estas son ramas, ¿sí? Rama significa elementos de circuito que tienen dos bornes de conexión. Borne es justamente un terminal o una punta donde se puede conexionar o interconectar con otras cosas, otros elementos de circuito. Entonces, acá, si nosotros cerramos este circuito y le conectamos una fuente, acá, esta fuente B, fíjense que, bueno, por supuesto, imaginemos un interruptor. A ver, vamos a ponerlo acá. Esto es un interruptor o un switch, el cual cerraremos, ¿sí? Y ni bien cerremos esto, va a circular una corriente. Fíjense, la corriente va a atravesar a cada uno de estos resistores y va a generar, mejor dicho, acá está esta diferencia de potencial, ¿no es cierto? Que lo impone la batería. Ya habíamos hecho la analogía como una persona que tenía que agarrar las bolas de abajo y subirlas para arriba, ¿se acuerdan? O como un motor, miren, acá está la pobre persona esta que tiene que hacer el trabajo, tiene que realizar trabajo, ¿eh? Entonces, este trabajo lo hace la fuente y lo saca, esa energía la saca de la química. Entonces, acá se va a producir una diferencia de potencial. Fíjense lo que yo estoy poniendo más y menos. ¿Qué quiere decir? Son totalmente relativos estas, ¿ven? Estas caídas de potencial. Esto es B1, B2, o sea, B sub R2, B sub R3 y B sub R4. Entonces,
como la corriente que va atravesando a todas y a cada uno de estos resistores es la misma, porque fíjense que no se puede ir corriente ni tampoco puede entrar corriente volando del aire, ¿no es cierto? Esto es un circuito cerrado, entonces de acuerdo al principio de conservación de la carga, toda la carga que entra por este terminal a este conductor en el punto A sale por el B, digamos, y retorna con baja energía todas esas cargas a la fuente, y la fuente se va a encargar de agarrarlas y de pegarles un buen ánimo, decirles dale, dale, vos podés, las vuelve a poner a potencial alto y las vuelve a reinyectar por el terminal A, y así circula la corriente, o mejor dicho, se establece, lo que circula es la carga, de baja energía, le dan energía y vuelve a salir, y así sucesivamente hasta que se gasta la pila o se apaga si es una fuente de tensión continua, digamos que se enchufa, bueno, ahí no hay batería. Pero en nuestro caso, si hablamos de una batería, bueno, eso se agota, no es inagotable. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se asocian? ¿Cómo logro lo mismo? Y bueno, basándonos en la ley de Ohm y en la ley de Kirchhoff. En la primera, bueno, en verdad la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de todas las diferencias de potencial, y acá vamos a poner leyes de Kirchhoff. Kirchhoff. Vamos a ponerle otro paisano. Kirchhoff. Entonces, lo que dice esta ley de Kirchhoff es que la sumatoria de las diferencias de potencial sub I, desde I igual a 1 hasta n, tiene que ser igual a 0. Las diferencias de potencial en una malla, esto es en una malla. También se llama ecuación de malla. ¿Qué es malla? Bueno, la sucesión de ramas, una a continuación de otra, tal que forman un bucle. Eso es una malla. Entonces, en nuestro caso, se tiene que verificar que B, fíjense, esto es como estar acá parados y entrar a dar la vuelta. Si voy de menos a más, subo. Entonces más B. Ahora, cuando estoy acá, voy a ir de más a menos. Entonces bajo, menos B1. Después acá lo mismo, cuando esté acá, ya me voy moviendo. Cuando esté acá, otra vez menos B2. Y así sucesivamente. Ven, voy bajando. Menos B4. Hasta que estoy acá y llegué acá de vuelta a donde salí. Bueno, cuando pegué la vuelta, esto es igual a 0, que es lo que me dice. O dicho de otra manera, B es igual a la suma de todas esas. Es B1 más B2 más B3 más B4 en este caso. ¿Está? Entonces, ¿cómo se asocian los resistores? Bueno, esto, si yo lo quiero hacer equivalente a esto, en verdad lo que tendría yo que hacer es, vamos a ponerlo mejor esto, es tener una cosa así, una resistencia equivalente. Este es el punto A, este es el nodo, el borne B, y acá poner la fuente, la misma fuente de tensión. ¿Tá? Entonces, decir que este circuito equivale a este, si la fuente es la misma, entonces quiere decir que la batería es la misma, o la fuente es la misma, quiere decir que todas estas resistencias van a equivaler a esta solita. ¿Se entiende eso? Entonces, lo que hay que hacer es aplicar la ley de Ohm acá, y me va a decir que en este caso, bueno, por supuesto acá, la corriente también va a ser la misma. Esta I es la misma que esta I que puse acá. Entonces, lo que hay que hacer para obtener la resistencia equivalente es plantear la ley de Kirchhoff acá también, en el circuito equivalente, que va a ser B sobre I, y esto va a ser igual a la R equivalente. Ahora, en este otro caso, esto por un lado, y en este otro caso voy a tener que B es igual a I, que es la misma, porque en un circuito serie la corriente es la misma, porque el flujo de carga es el mismo en cada sección del circuito, ya lo habíamos explicado. Acá teníamos el ejemplo este que di acá, vuelvo para atrás, donde expliqué la densidad de corriente acá.
en este, ¿ven? Entonces, habiendo aclarado eso, acá voy a tener que la corriente la saco factor común y voy a multiplicar por R1 más R2 más R3 más R4. Y así sucesivamente si tuviera más, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, si paso esta ahí dividiendo, me va a quedar R1 más R2 más R3 más R4. Y esto que está acá, ¿quién es? Es esto, porque es la misma B y la misma I. Con lo cual, se concluye que la resistencia equivalente serie, en un circuito serie, es la sumatoria de las resistencias sub I. ¿Está? Ahora vamos a ver paralelo. Asociación en paralelo. En serie, entonces, está claro, es uno a continuación de otro. En paralelo, ¿cómo es? En paralelo es, se tiene una fuente y hay un nodo donde se bifurca la corriente. Por ejemplo, vamos a poner 3. Y después acá hay otro nodo, este será el nodo A, el nodo B, donde se vuelve a juntar todo. Entonces, la corriente acá, la tensión es B. Ahora, la corriente, cuando llega acá a este nodo A, se va a ir parte por acá, parte sigue derecho y parte viene por acá, siendo esto R1, R2 y R3. ¿Hasta acá vamos bien? A ver cuántos somos. 10. Bueno. Es matemático, ¿eh? Es como en la clase. Después del recreo se van. Es matemático, es increíble. Se cumple más que la ley de Kirchhoff, de Faraday y de Ohm. Bueno, muy bien. Perfecto. ¿Vamos bien? Entonces, sigo. Qué delay que hay, es increíble. Estoy viendo el delay y es... Recién y mira, están... Bueno, sigo. Estas corrientes, esta corriente I se va a dividir en I1, I2 e I3. Cuando atraviesan el resistor, por supuesto, acá en el resistor también va a haber los puntos de mayor potencial y los puntos de menor potencial. Por lo tanto, acá va a haber la caída en B3, acá va a estar la caída en B2 y acá va a estar la caída en B1. Y cuando llegan acá, habíamos dicho, se vuelven a unir para hacer y obtener nuevamente la corriente I. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? Acá se puede obtener, o mejor dicho, queda clara la segunda, mejor dicho, la primera ley de Kirchhoff, que habla de, dice así, así como habíamos planteado esta, ley de Kirchhoff. Esta ley de Kirchhoff es la ley de mallas y ahora vamos a ver la ley de nodos, ¿sí? Esta es la segunda ley de Kirchhoff. O más que segunda, primera pongamos ley de mallas. Y esta es la ley de nodos. La ley de nodos establece que
está, supongamos, este es un nodo. Un nodo es un punto o borne de conexión donde convergen 3 o más ramas. Este es un nodo. Y esta será I1, I2, I3, I4, I5. Lo que me dice esta ley de nodos es que la sumatoria de las corrientes sub J es igual a 0 en un nodo. ¿Estamos? Entonces, en este caso, en este ejemplo, ¿qué tendríamos? ¿Cómo es el tema de los signos? Bueno, por convención se toma como signo positivo las entrantes. Entonces, acá tendremos más I5, más I2, más, y esta sale, sale y sale. Entonces sería menos I3, menos I1 y menos 1, 2 y 4. Y esto es igual a 0. ¿Se ve? Bien, entonces, ¿cómo estamos viendo en conjunto las dos cosas a la vez? Las dos leyes de Kirchhoff y la asociación de resistores. Entonces acá están en paralelo. A ver, uno dice sí, porque están en paralelo. Mirá, ¿ves? Uno no se toca con esta, no tiene nada que ver eso. Lo que tiene que ver es que entre los bornes A y B, o sea, sobre cada uno de los bornes de cada uno de los resistores, fíjense que acá podríamos poner, supongamos, el A', el B', y acá podríamos poner el A'', o tercera, ya que asociamos con el 3, y el B1, 2, 3. Estos son los bornes de cada resistor que se están conectando, digamos, a este cable y a este cable, y lo mismo estos a este cable, ¿sí? Y todo este cable es el mismo que esto, o sea, está unido a todo esto. Recuerden que en un mismo conductor, en un cable, no hay diferencias de potencial significativas. O sea, en conductores ideales, como vamos a trabajar, no hay prácticamente, son insignificantes las diferencias de potencial, a menos que se diga lo contrario. Pero les aclaro que están al mismo potencial. Si uno pusiera un voltímetro acá, ¿sí?, y conecta acá este borne, y el borne rojo lo conecta ahí, esto va a indicar 0. ¿Se entiende? Porque estamos en el mismo conductor. Lo mismo si sacamos este conductor de acá, perdón, esta punta de prueba acá, la apoyamos acá, perdón, la apoyo acá, y esta otra, la apoyo acá, también me va a dar 0, porque estoy en el mismo cable, ¿ven? Bueno, entonces vamos a sacar todo esto. Quiero sacar el voltímetro, así no ensucia el gráfico. Quería explicar eso nomás. Ahí está. Entonces, para volver a este principio, fíjense, se tiene que cumplir la ley de nodos y la ley de Ohm. La ley de nodos me dice que la I, esta, va a ser igual a la suma de las corrientes, que en este caso son todas saliendo, o sea, más I menos I1, se pone así, ecuación de nodo en A. Se suelen circular los nodos, por lo general. Entonces, más I menos I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. Ahora, yo quiero lograr un circuito equivalente, porque necesito un resistor equivalente. Bueno, un resistor equivalente quiere decir que ante la misma fuente pueda yo reemplazar todos estos resistores por un único resistor equivalente a este.
¿sí? Resistor equivalente paralelo, ¿está? Donde se establezca la misma corriente que la que se establecía acá. Y tiene que ser la misma. O sea, es una sola resistencia que causa el mismo efecto que causa las tres, estas puestas en paralelo, justamente. ¿Sí? Es como que desde acá, la fuente, si uno mira para allá, estaría viendo lo mismo que si uno mira para allá, desde acá. ¿Se entiende lo que queremos decir? Acá, recuerden que el potencial era B, la diferencia potencial de nuestra batería, la misma batería que la del circuito original. Entonces acá, ¿qué va a pasar? La I de ohm, B sobre I, es igual a la resistencia equivalente paralelo. ¿Está? Esto es lo que surge de acá. Y ahora lo que surge de acá, vamos a reemplazar acá cada cosa por lo que es. Fíjense acá, lo importante es que B1 es igual a B2, por lo que acabé de explicar antes, B3 es igual a B. O sea, el potencial se mantiene constante. En un circuito serie, miren, la corriente se mantenía constante a través de cada resistor. En un circuito paralelo, la tensión es la que es constante. O sea, la misma tensión aparece en bornes. Si yo pongo acá el voltímetro y pongo la otra punta del voltímetro acá, lo desplace todo por acá o todo por acá, esta punta me va a marcar siempre lo mismo. O sea, quiere decir que cada una de estas resistencias, o resistores mejor dicho, tienen entre sus extremos aplicado la misma diferencia potencial. Lo digo de vuelta. Cada uno de estos resistores tienen aplicado a través de sus bornes la misma diferencia potencial. Eso es lo que le confiere el hecho de estar conectadas en paralelo a las ramas A', B', A tercera, B tercera y AB. ¿Sí? Las tres ramas, me estoy refiriendo más explícitamente a esta rama y a esta rama. Están en paralelo unas con otras, pero no porque están en paralelo geométricamente, ¿se entiende? Eso es lo importante. Ahora, el problema que les voy a tomar ahora, o que van a tener que resolver, quiero que se fijen bien eso. Entonces, si no, eléctricamente en paralelo. Entonces, basándonos en esto, vamos a reemplazar cada una de estas diferencias de potencial por lo que es, o mejor dicho, las corrientes. La corriente I1, mirando siempre esta que es la que surgió de la ecuación de nodo. La corriente I1, ¿qué va a ser? Va a ser la resistencia, va a ser B1 dividido la resistencia 1. La corriente 2, ¿qué va a ser? Va a ser B2 dividido R2. La 3 es B3 dividido R3. ¿Sí? Y la general, que la paso para el otro lado, va a ser menos, ¿qué cosa? Nada, la vamos a dejar así, como menos I. Entonces dijimos que las tensiones eran las mismas. Si esto es así, ¿qué va a pasar? Todos estos menos se cancelan con este de acá. Entonces va a quedar B por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 es igual a I. Con lo cual, si hacemos B dividido I por ley de Ohm, que me da ¿quién? Esto que está acá, la resistencia equivalente paralelo, B dividido I va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y acá obtuvimos la expresión de resistencias en paralelo. ¿Sí? En definitiva, para un circuito paralelo, la resistencia equivalente paralelo es igual a 1 sobre la sumatoria de 1 sobre las R sub I, para igual a 1 hasta N, qué sé yo, lo que fuere. ¿Sí? Entonces, es la suma es la recíproca de las sumas, de la suma de las recíprocas. ¿Se entiende? Cuando tengo dos resistores en paralelo, hay una forma RA, RB, o R1, R2, vamos a poner R1, R2,
una forma rápida de obtener el paralelo para no hacer tanta cuenta es decir lo siguiente, que es la multiplicación de las dos dividido la suma. Esto simplemente surge algebraicamente de multiplicar acá arriba y dividir. Cuando es 3 es más lío, se puede, pero no tiene sentido aprenderse de memoria o digamos saberse esto. Esta es rápida, es cuando son 2, ¿sí? Bien, por favor hagamos ahora, hagan ustedes 5 minutos, 2 ejercicios, el ejercicio 71 y el ejercicio 72. El 71 dice calcular la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Te dan estas resistencias, todas valen R, pero ¿qué pasa? Te unen este punto con este y te unen este punto con este. Este es el punto A o el nodo A del circuito y este es el nodo B. A trabajar. O sea, se quiere decir, bueno, esto es equivalente a esta resistencia equivalente. Que acá no te están diciendo si es serio o es paralelo. Vos te tenés que dar cuenta si es que hay algo en serie, algo en paralelo, o es todo en serie, todo en paralelo, etcétera, etcétera. Y el ejercicio 72, nodo A, nodo B, y se quiere que esto sea igual a esto. Bueno, a trabajar. Esto yo le voy a llamar R1, R2, R3. Tienen todas el mismo valor, pero para fines prácticos, para poder resolver, conviene llamarlo así para poder ir asociando serie o paralelo. Fíjense que acá no hay ninguna fuente. Entonces uno dice, pero ¿y cómo? ¿Cómo? Bueno, justamente uno puede resolver esto haciendo de cuenta que coloca una fuente entre los terminales que correspondan. O sea, uno tendría que colocar una fuente, ¿no es cierto?, acá y acá, que es lo mismo que colocar una fuente acá y acá. Entonces circulará una corriente, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, pero para resolver todo esto que está acá, uno tiene que ir asociando en serie o en paralelo, lo mismo arriba, ¿eh? Voy a sacar esto y se tiene que dar cuenta dónde pondría una fuente y cómo poder resolver el tema este, ¿no? Bueno, dale, a trabajar. Cada resistor vale, bueno, en el primero vale R, ahí está, es genérico, y en el segundo valen 10 ohm cada uno, pero son todos iguales, ¿sí? Son todos iguales. Los R sub I valen 10 ohm. ¿Tá? O sea que R1, R2, 3, 4, 6, 7 son todos valen 10 ohm. ¿Sí? Fíjense que acá le pongo simplemente resistencia equivalente, porque no sé si es paralelo, serie o una mezcla de ambas. Es un ejercicio mental, muchas veces, o incluso si tienen que redibujar el circuito, les aconsejo que lo redibujen para que justamente pueda su cerebro acostumbrarse a esto. A ver, en los parciales, en los finales les pueden dar de cualquier manera, y si uno se basa en las reglas, en las simples reglas que vimos recién, uno podría, más la perspicacia de poder redireccionar gráficamente o visualmente con el cerebro, o escribiéndolo o reescribiéndolo el circuito para acomodarlo de una manera que el cerebro que sea más ameno o más familiar para el cerebro de cada uno. Hay gente que lo puede ver más rápido que otra, bueno, eso depende de cada uno, de forma tal de poder resolverlo y saber qué cosa está en serie con qué cosa y qué cosa está en paralelo con qué cosa, y bueno, e ir asociando. Hay estructuras, les aclaro, que no se pueden resolver con serie y paralelo, pero no les van a tomar nada de eso porque no tiene sentido. Si en todo este curso, en toda la guía, todo van a ser cosas que se puedan asociar. ¿Estamos? Pero les quiero aclarar que hay estructuras cúbicas o cosas que podría haber arreglos donde no se pueden asociar, y ya hay que usar otros teoremas que no vienen al caso porque no se usan acá en física. Vamos. Así que despreocúpense, pero sepan que existe. Ayudita, lleven el punto A, el nodo A, llévenlo literalmente a que vamos a llamarlo A', y agarren este nodo B, ven que este es el mismo que este B, y llévenlo
acá. Llévenlo, agárrenlo como si lo agarran y van torciendo eso ahí y vean qué queda. Después tiren 2 piolines o 2 hilos, o sea, de ahí, visualicen A y B cómo están y fíjense cómo están los resistores. Hagan de cuenta, apliquen una fuente ahí, ¿sí? Y a ver qué queda. Si llevamos a este nodo B, lo llevamos acá. Y a este lo llevamos acá, nos queda... Salió bien, Eliana. Nos va a quedar una cosa así, miren. Miren, estas son cada una de las R. La primera R, este es el nodo A. El nodo A dije que lo llevaba... Es más, si lo quieren ver mejor, miren, vamos a hacerlo así. A'... No, vamos más rápido, no hace falta. Miren, esta R, este es el nodo A, ¿está bien? La otra punta, el nodo A de la primera R, esta, está con el nodo B. Entonces quiere decir que acá está B. Y a su vez de ahí sale la pata esta de la R del medio, cuya otra pata va la A. O sea que esto ya lo tenemos así. Y la última, una de las patas es nodo B, o sea que va el B. Y la otra también va la A, como iba la otra. Entonces esto es así, siendo este el A y este el B. Con lo cual, la R equivalente va a ser R sobre 3. Otro detalle del álgebra sale esto. La resistencia equivalente paralelo siempre va a ser menor que las menores, que la menor de todas. En este ejemplo genérico R1, R2, R3, bueno, la R equivalente matemáticamente, si se fijan, va a ser más chica que la menor de la que sea menor de estas tres. No sé cuál será, es un ejercicio genérico. ¿Está? Entonces acá, fíjense que cuando son todas iguales, divide también algebraicamente, ven, te queda 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R. Ven, queda R sobre 3, o sea, un tercio de R. Si fueran dos resistores iguales, la resistencia equivalente sería R sobre 2, ¿se entiende? Bueno, vamos con este. Como decía el compañero Walter, ven, esto, su compañero, R23, están en paralelo, ¿ven? Si yo aplicara una fuente, esta fuente se aplica, es el mismo voltaje para estas dos cae, ya a ninguna otra, ¿ven? Ahora, lo mismo acontecería si yo aplicase esa misma fuente acá, en el nodo este, llamémosle A', y este C, vamos a llamarle D y C, ¿ven? Entre D y C, a este le puedo llamar, no sé, E, o mejor dicho C', porque es el mismo. ¿Ven? Está unido por un mismo cable, por lo tanto yo los podría unir. El C' lo puedo llevar al C y decir que es lo mismo, porque si yo pusiera un voltímetro de apoyo en C y en C', me va a marcar 0. No hay caída de potencial en mi propio cable, ¿se entiende? Y si pongo entre D y C el voltímetro y dejo quieto en D y muevo a C', va a ser la misma diferencia de potencial. Por lo tanto, la misma diferencia de potencial caería sobre, de hecho cae sobre R5 y R6. O si yo, acá no hay ninguna caída porque no hay ninguna fuente, pero si yo conectase una fuente, tranquilamente, va a ser el mismo voltaje. Entonces a esto lo voy a llamar R56. Entonces vamos a ir paso a paso. ¿Alguna pregunta por ahora? No. Bueno, entonces voy a reescribir el circuito. Me va a quedar así: R23, R56, R4, R1. ¿Está? Este de acá, fíjense que es un cable, el mismo cable, porque es más, este mismo yo lo podría haber traído acá y haberla puesto esta así en paralelo. ¿Se entiende? Que está en paralelo, pero haberla puesto un poco más explícitamente a la visual, vamos a decir, a lo que un paralelo, estamos acostumbrados a ver un paralelo, al nivel geométrico, quiero decir. ¿Está? Entonces fíjense, y acá, y miren lo siguiente: si la corriente llega acá, la que va a venir por acá, obviamente esta corriente que viene por acá, cuando llega a este nodo, que no le pusimos nombre, llamémosle E, se va a bifurcar una parte por acá y otra parte por acá, y se van a unir estas dos corrientes de vuelta acá para volver a formar la corriente I.
llamémosle a esta I4 porque atraviesa el resistor 4 y a esta, no sé, I'. Entonces, I' más I4 conforman a I. ¿Ven? O sea, en definitiva, esta es una rama serie porque está atravesada tanto esta resistencia como esta por la misma corriente. Entonces, estas conforman una resistencia equivalente serie 2, 3, 56, ponele. ¿Está? Con lo cual, el equivalente de esto va a ser, ya vamos llegando, todavía no terminamos, pero vamos llegando. Acá está la R4 y esta es la R 2, 3, 5, 6. ¿Sí? Y en definitiva, fíjense, otra vez, estas dos están en paralelo. ¿Ven? Porque si yo aplicara el voltaje acá, este es un conductor, el mismo, y acá tengo el otro mismo. Entonces, o sea que estas dos ramas están conectadas en paralelo porque si aplicase una diferencia de potencial, la misma afectaría a ambas por igual. ¿Se ve? Conclusión. Ahora vamos a toda la parte algebraica. Esto va a quedar una cosa así. Esto es R1, R4, 2, 3, 5, 6. Vamos a ponerle en paralelo ambas. Y esta es la R7. Conclusión. La R equivalente total va a ser igual a R1 más la R4, 2, 3, 5, 6 en paralelo más la R7. Y ahora vamos desglosando cada cosa. La R4 en paralelo con la 2, 3, 5, 6. ¿Qué viene a ser? Viene a ser la R4 en paralelo con la R2, 3, 5, 6. ¿Sí? ¿Estamos? La R4 es la R4. Y ahora tengo que desglosar la R2, 3, 5, 6. ¿Cómo era la R2, 3, 5, 6? Y la R2, 3 más la R5, 6. Entonces, esto va a estar en paralelo con la R2, 3 más la R5, 6. Porque al estar en serie, ¿ven? Al estar en serie, se suman. Entonces pongo lo otro todo tal cual. Y ahora, ¿quién era la R23 y la R56? Y bueno, la R23 es el paralelo entre la 2 y la 3. Y la R56 lo mismo, pero con la singular 6. Entonces, esta R23 va a ser R2 por R3 dividido R2 más R3. Acá apliqué la fórmula esa de la suma. Y esta va a ser la R5 por la R6 dividido la R5 más la R6. ¿Está? Todo esto va a estar en paralelo con la R4, R1 más R7. Vamos a hacer las cuentas directamente. Fíjense que acá la idea era entender qué es lo que había que hacer con cada cosa. Por eso es que le dieron valores fáciles, porque le dieron a todos los resistores el mismo valor R. Con lo cual hasta lo podemos hacer de memoria, digamos. No de memoria, mentalmente digo esto. Fíjense, R1 más R7 va a ser simplemente 2R. Porque cada una vale lo mismo, 2R más. Y acá va a ser R4, que es R, en paralelo con... Al ser estas las mismas R, va a ser ¿qué cosa? R sobre 2, más lo mismo. R sobre 2 te va a dar R. Un medio más un medio es 1R. R en paralelo con R es R sobre 2. Entonces esto va a ser R sobre 2. 2R más R sobre 2. Como cada una, esta es la R equivalente total. Y esto es igual a, fíjate, cada una valía 10. 10 por 2, 20, más 5, 25. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Dudas? Si no fueran iguales todos los resistores, obviamente hay que hacer la cuenta y bueno, es más engorroso, pero hay que hacer la cuenta, es calculadora nada más. ¿Está? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Listo? Terminamos acá.